Hola, soy el doctor Orlando Pérez de la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias y les voy a enseñar un poco de todo lo que es la medicina de urgencias y la medicina crítica. Para empezar, son dos especialidades que están unidas. No se puede separar la urgencia de lo intensivo. Es algo que va continuo. El paciente debe tener asegurado el soporte vital necesario para salir adelante en cualquier momento de su estado de gravedad. ¿De qué se trata esto? Lo que debemos asegurar nosotros como clínicos con un paciente grave es de entregarle la cantidad adecuada de oxígeno y nutrientes a las células para evitar que disfuncionen ni que el paciente fallezca. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema en lo que observamos la entrega de oxígeno a los tejidos del paciente. DO2 significa delivery de oxígeno. Un paciente sano tiene una cantidad de 3 a 4 veces más oxígeno en su cuerpo del que necesita en ese momento. ¿Quién empieza a perder la entrega de oxígeno a los tejidos? Aquel paciente que tiene un problema grave, por ejemplo un choque séptico, un paciente que tiene una neumonía grave, un paciente que tenga una hemorragia aguda severa, un paciente con un infarto agudo del miocardio puede tener una disminución en la entrega de oxígeno a los tejidos. ¿Por qué? ¿De qué se compone esta entrega de oxígeno a los tejidos? De dos variables principalmente. La primera es del contenido arterial de oxígeno. Tenemos aquí un esquema de una arteria y dentro de ese vaso sanguíneo está pasando ahí la hemoglobina. La hemoglobina carga oxígeno, entonces depende no nada más del oxígeno, sino de lo que lo transporta. El oxígeno viene transportado en su mayoría en este autobús que es la hemoglobina, pero también hay un poquito de oxígeno disuelto en sangre que realmente no es muy participativo para la perfusión de las células. Entonces, ¿de qué depende el contenido arterial de oxígeno? Del oxígeno que haya dentro del vaso sanguíneo y del transporte que es la hemoglobina y de cuánto esté saturada esa hemoglobina, ¿ok? Mientras más saturada esté, pues más fácil va a ser la afinidad y va a llegar el oxígeno a los tejidos distales para mantener las funciones. Ese es el primer componente de la entrega de oxígeno, el contenido arterial de oxígeno. Después tenemos otro, que es el gasto cardíaco, que es lo que empuja a la hemoglobina cargada con oxígeno a los tejidos. El gasto cardíaco, ¿de qué se compone? Básicamente de 4 cosas. La primera, la precarga. La precarga es el volumen de sangre que empuja las paredes del ventrículo izquierdo y que después va a ser eyectada a través de la contractilidad, que es el segundo componente. A mayor contractilidad, pues va a salir eyectada la sangre con mayor fuerza. Si tenemos un paciente que tiene un problema de precarga, por ejemplo hipovolemia severa, pues ese paciente va a tener una disminución del gasto cardíaco y por ende una disminución de la entrega de oxígeno. Si el paciente tiene un problema de contractilidad, por ejemplo un infarto agudo al miocardio, un choque cardiogénico, la contracción va a ser menor, va a disminuir el gasto cardíaco y disminución de la entrega de oxígeno a los tejidos. Después que tenemos la poscarga. La poscarga es aquello que se opone a la eyección del volumen sistólico, que está dada por el tono de las arterias en general. ¿Okay? Un paciente, por ejemplo, con una emergencia hipertensiva con las arterias muy apretadas, puede generar disfunción orgánica múltiple por tanta presión dentro de las arterias y un incremento tremendo de la poscarga. Por el contrario, un paciente en choque séptico va a disminuir mucho la poscarga y el paciente puede tener una disminución del flujo sanguíneo distal a las células y también tener disfunción orgánica múltiple, aparte de otras cosas como daño endotelial. Y el cuarto componente es la frecuencia cardíaca. Alteraciones graves de la frecuencia cardíaca, una bradicardia grave o una taquicardia grave, por ejemplo, menos de 50 latidos por minuto o más de 150, por decir un ejemplo, pueden generar que el gasto cardíaco no sea efectivo y por ende baje la disminución de la entrega de oxígeno. ¿Qué otras cosas nos pueden afectar la entrega de oxígeno? Por ejemplo, pues que haya menos oxígeno. ¿Quién te da menos oxígeno? Algo muy común actualmente, el COVID-19. Una neumonía aguda grave genera que el oxígeno no pueda pasar a las arterias a través de los alvéolos y el paciente hace hipoxemia severa. Hipoventilación, asfixia, cualquier otra causa de que no entregue oxígeno adecuado a la hemoglobina, por ejemplo, puede causar disminución de la entrega de oxígeno y esto lo que va a llevar es que una mala entrega de oxígeno a los tejidos va a generar que la célula falle y disfuncione y hay una falla energética. Esta puede ser dada inclusive por alteraciones microcirculatorias. La microvasculatura, al tener hipoxemia sostenida, al tener hipoxia sostenida, que ya son los tejidos dañados, puede generar que haya microtrombosis o alteraciones de la regulación del tono microvascular y espasmo inclusive de la microvasculatura, lo que va a hacer que entonces se frene toda la cadena de entrega de oxígeno a la célula y la célula entonces no va a tener oxígeno para producir ATPs.
Entonces, las bombas que dependen de ATP, por ejemplo, electrones, iones que no pueden funcionar porque no hay ATPs, pues van a generar a fin de cuentas una disfunción, ya sea a nivel cerebral, a nivel muscular, a nivel cardíaco y en todos lados, intestinal, etc. Y esto nos va a llevar a la muerte. Por tanto, nuestro deber como clínicos es optimizar todas estas condiciones de la entrega de oxígeno lo más pronto posible para que tengamos nuestras funciones conservadas y mantener la supervivencia de los pacientes. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo aterrizamos a la clínica de todos los días? Nos vamos a ir con los signos vitales clásicos que se asocian a mayor sobriedad de entrada. Lo primero, la presión arterial. Se sabe que una presión arterial media más de 65 milímetros de mercurio se asocia a mayor sobrevida en pacientes graves. Hay algunos pacientes que tal vez requieran más, como pacientes hipertensos crónicos, enfermos renales crónicos. Sin embargo, nos vamos a ir con lo clásico, más de 65 milímetros de mercurio. Imagínense que les llega un paciente grave a urgencias o a terapia intensiva o en quirófano se pone mal alguien y súbitamente cae la presión arterial media. Estaba, por ejemplo, en 70 o 80 y baja hasta 50 o 40 la presión arterial media. ¿Qué va a pasar? Al bajar la presión arterial media, va a disminuir el flujo de sangre, a fin de cuentas, a nivel distal, a nivel de la microvasculatura, y el paciente va a empezar a tener disfunción orgánica múltiple. ¿Qué tengo que hacer? ¿Perdió fluidos el paciente, por ejemplo? Pues le repongo fluidos. Si fue una hemorragia, fue un choque hipovolémico por cólera, por ejemplo, tengo que reponer los fluidos en ese caso. Si el paciente tiene un choque séptico, por ejemplo, le puedo levantar la TA con vasopresor de entrada y puedo ver si se beneficia de fluidos y levanto la TA y mantengo la TA por arriba de 65 milímetros de mercurio la mayor parte del tiempo. Como pueden ver, nada más aquí hay un bajón pequeño y aquí hay un pequeñito más, pero la mayoría del tiempo ya está con la TA media por arriba de 65. Si el paciente vemos que hace disfunción miocárdica o tiene un infarto agudo del miocardio, tiene falla sistólica, le puedo poner un inotrópico en ese caso. Tal vez lo podemos observar por ultrasonido y levanto otra vez la TA y la mantengo siempre por arriba de 65 milímetros de mercurio. Si durante su hospitalización el paciente pierde hemoglobina, por ejemplo, por tantas tomas de muestra de sangre, pues le repongo un poquito de hemoglobina, una meta más o menos de 7, 8 gramos por decilitro de hemoglobina es bastante buena. La idea es mantener al paciente siempre por arriba de la meta de presión arterial media. ¿Qué pasa si el paciente se la pasa por debajo de 65 milímetros de mercurio? Va a tener mortalidad. Si lo mantengo por arriba de 65, va a tener supervivencia. La idea es tratarle todo el tiempo que el paciente tenga presión arterial media que sea perfusora. Ahora, no nada más la presión arterial media, sino algo clásico. La saturación de oxígeno periférica, medida por el pulsioxímetro, por ejemplo. Sabemos que una meta pues bastante aceptable para la mayoría de pacientes, inclusive neurocríticos, que son algunos que requieren bastante oxígeno, pues de 94 y 97%. Menos de eso puede ser malo, más de eso también puede ser malo. Nos vamos a englobar así. Tenemos aquí entonces que el paciente debería estar, por ejemplo, por alrededor de 95% de saturación periférica de oxígeno, o en la gasometría arterial, como ustedes quieran monitorearlo, idealmente de la forma menos invasiva posible. Entonces tenemos que el paciente súbitamente cae la oxigenación. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvo una neumonía grave. ¿Sale? Entonces este paciente baja la oxigenación. ¿Qué le tengo que poner? Rápidamente oxígeno suplementario, cánulas de bajo flujo, una mascarilla con bolsa de reservorio y voy a levantar la oxigenación. Pasan 1 o 2 días, el paciente se cansa de respirar por la neumonía grave, a lo mejor requiere un incremento en el trabajo respiratorio y se cansa o se fatigan los músculos respiratorios y el paciente ya no puede ventilar, a lo mejor va a requerir ventilación mecánica. Entonces vuelvo a levantar la oxigenación otra vez y lo mantengo idealmente cercano al 95%, por ejemplo, entre 94 y 97%. Entonces el paciente mejora la oxigenación, a lo mejor durante el transcurso de la ventilación mecánica el paciente hace síndrome de estrés respiratorio agudo, va a requerir que le ponga ventilación protectora con volumen corriente protector, a lo mejor posición prono, a lo mejor que le suba un poco más a la presión al final de la expiración, o sea, al PIP, a lo mejor incremento del FIO2, pero el chiste es mantener todo el paciente el resto de su hospitalización con una saturación arterial de oxígeno cercana a 95%. ¿Qué pasa si yo no sé manejar bien un ventilador mecánico y el paciente hace hipoxemia severa? Pues va a tener mayor mortalidad porque todo el tiempo se la pasó saturando menos de 95%, menos de 94%, menos de 90%, y los órganos, como ya sabemos que funcionan con oxígeno, van a empezar a disfuncionar y va a generar disoxia y el paciente va a acabar con mayor mortalidad. Si el paciente, yo sé manejar la oxigenoterapia, sé manejar la ventilación mecánica, sé moverle adecuadamente al ventilador y no le hago daño con él mismo, voy a generar que el paciente esté saturando bien toda su hospitalización y me lleve entonces a sobrevida. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren saber más al respecto, los invitamos al curso Avento de ventilación mecánica. Si quieren saber más al respecto de monitoreo hemodinámico y tratamiento del paciente en choque,
los invitamos al curso Megas de Monitoreo Hemodinámico. Y les repito, soy Orlando Pérez de la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias. Les mando un saludo y un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto.